amigos del von Neumann, nuevamente aquí para comenzar con las clases del curso de trigonometría. El día de hoy vamos a tocar el tema que son razones trigonométricas de ángulos agudos. Y muy bien, esto de acá comprende lo siguiente. Primero, ustedes saben que las razones trigonométricas son 6 y estas son seno, coseno, tangente, cotangente y secante, cosecante, en parejitas, seno, coseno, tangente, cotangente y secante, cosecante. Y cuando quieras calcular razones de ángulos agudos, se trabaja en el triángulo rectángulo. Vamos a ubicarnos ahí un momentito. En todo triángulo rectángulo, usted sabe que hay un ángulo que mide 90. Ese de ahí se le llama ángulo recto. Los lados que forman el ángulo recto son los catetos. Para mi ángulo teta, el cateto que está al frente, ese es su cateto opuesto. Este es el opuesto de teta. Y el que está al costadito se llama cateto adyacente. Adyacente de teta. El lado mayor está al frente y ese lado mayor se llama hipotenusa. Listo. Las razones de teta se calculan relacionando estos tres lados, pero tomados de dos en dos. Por ejemplo, si usted quiere calcular el seno del ángulo teta, entonces divide cateto opuesto entre hipotenusa. Y eso abreviadamente se coloca así, cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces no olvidarse, cuando quieras el seno, cateto opuesto entre la hipotenusa. Profe, quiero el coseno, el otro cateto. Cateto adyacente entre la hipotenusa. Coseno del ángulo teta, cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Ahí tienes. Profe, y si quiero tangente, relacione catetos. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Esto sería así, cateto opuesto entre cateto adyacente. Esas tres para nosotros son las razones principales. Seno, coseno, tangente. Nuevamente, seno, cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Quieres coseno? Adyacente sobre hipotenusa. Y cuando quieras tangente, relacione catetos. La tangente siempre es opuesto sobre adyacente. Las tres razones que faltan se calculan invirtiendo. Por eso la base es las tres primeras. Por ejemplo, ¿quieres cotangente? Invierta la tangente. Sería entonces cateto adyacente sobre cateto opuesto. Profe, quiero la secante, invierta el coseno. En este orden se comienzan a invertir. Listo. Profe, si quiero secante, invierta coseno. Eso sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Profe, y si quiero cosecante, invierta el seno. Sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Y ahí tienes las 6 razones trigonométricas. Observen que las razones salen relacionando los lados. Profe, ¿qué significa eso? Que para calcular razones debo tener los 3 lados. Si alguno de ellos me falta, entonces primero lo calculas. Para eso nosotros aplicamos el llamado teorema de Pitágoras. ¿Ok? Ojo, teorema de Pitágoras. Que dice así, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado me debe dar la hipotenusa al cuadrado. O si quieres al revés. Profe, la hipotenusa al cuadrado debe ser cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. El teorema de Pitágoras lo vas a usar cuando tengas 2 lados. El que falta se calcula por Pitágoras. Muy bien. Ahora entonces procedamos. Profe, ¿a qué? Las razones trigonométricas, que son 6, se seleccionan en 2 grupitos. Así, se clasifican en 2 grupos. Hay un grupo de razones que se les llaman las recíprocas y hay otro grupo a las cuales se les llaman las corrazones. Entonces, comencemos con esta primera partecita. A ver, veamos. Las razones recíprocas, ¿quiénes son esas, profe? Vamos a llamar recíprocas aquellas razones que tienen valores inversos. Repito, recíprocas son las razones que tienen valores invertidos y ahí los ves. La primera pareja de recíprocos, seno y cosecante, miren, sus valores están invertidos. Segunda pareja, coseno y secante, valores inversos. Tercera pareja, tangente y cotangente, los valores también están invertidos. Esas 3 parejas las hemos colocado acá. Seno, cosecante, primera pareja. Profe, ¿qué significa que sean recíprocos? Que sus valores están invertidos. Por ejemplo, mira, si yo invierto el seno, sale cosecante. Porque si yo invierto, saldría esto. Profe, o sea que si invierto cosecante, va a salir seno. Si tú inviertes uno, automáticamente sale el otro. Entonces diremos así, esto de acá es lo que nosotros debemos manejar bien.
Profe, si el seno y la cosecante son recíprocos, si yo invierto el seno de teta, saldrá cosecante de teta. Y si quiero invertir la cosecante, entonces vas a regresar al seno. Entonces, el seno de teta, ¿cómo se obtiene? Invirtiendo la cosecante. Entonces, si tú inviertes, repito, inviertes la cosecante, eso me va a dar el seno. Profe, y si yo invierto el seno, eso me va a dar cosecante. A esto se le llama propiedad de las recíprocas. Ahora, si tú mandas a multiplicar, ese producto saldría 1. Entonces diremos así, si yo multiplico el seno de un ángulo y su recíproco que es cosecante del mismo, este producto sale 1. Observe, el ángulo no cambia. Cuando aplique recíprocos, el ángulo no cambia. Continúo. Siguiente pareja de recíprocos, coseno y secante. Profe, ¿qué significa? Ya sabes. Si son recíprocos, cuando inviertas uno te sale el otro. Si invierto coseno sale secante y si invierto secante sale coseno. Entonces diremos así, profe, el coseno entonces, el coseno sale invirtiendo la secante. Quiere decir que es 1 sobre secante. Y la secante sale invirtiendo el coseno, 1 sobre coseno. Cada vez que inviertas algo, eso se llama recíproco. El recíproco del coseno, secante. Recíproco de secante, coseno. Y esto da origen a que si tú pasas a multiplicar, ese productito sale igual a 1. Si yo multiplico entonces el coseno de un ángulo con su recíproco que es secante, ese producto sale 1, pero tiene que ser del mismo ángulo. Mire, el ángulo no cambia. Coseno por la secante del mismo ángulo me debe dar la unidad. Listo. Tercera pareja de recíprocos, tangente, cotangente. Si invierto tangente, sale cotangente. Invierto cotangente, regreso a tangente. Entonces, ¿cómo voy a calcular la tangente? Invirtiendo la cotangente. Profe, y si quiero la cotangente, eso se obtiene invirtiendo la tangente. Ahí tienes. A eso se llama propiedad de las recíprocas. Pase a multiplicar, producto 1. Entonces, cuando tú tengas la multiplicación de tangente y cotangente con el mismo ángulo, también el producto vale 1. Entonces, nosotros podemos decir así, a ver, el producto de recíprocos, ojo, el producto de recíprocos con ángulos iguales siempre me va a dar ¿cuánto? La unidad. A eso se llama propiedad de las recíprocas. Tienes que acordarte lo principal, ¿quiénes son? Son 3 parejitas y son los que tienen valores inversos, seno cosecante, coseno secante y tangente cotangente. Bien, chicos, ahí tenemos entonces la propiedad de las recíprocas. Cada vez que multiplique recíprocos con ángulos iguales, me sale 1. Al revés, profe, y si me dicen que el producto es 1, entonces ya te están diciendo que los ángulos, ¿cómo deben ser? Iguales. Muy bien. Así como hay un grupo que se llama las recíprocas, hay otro grupo de razones que se les llama las corrazones. Profe, ¿y quiénes son estas? Aquí las tenemos, chicos. Vamos a llamar corrazones a 3 parejas que tienen casi el mismo nombre, solo difieren en la sílaba co. Por ejemplo, ¿quiénes son? Seno, co, seno. Tangente, co, tangente. Y la tercera, secante, co, secante. Si tú miras quiénes son, te vas a dar cuenta que solo difieren en esa sílaba co. Por ejemplo, el nombre es el mismo, mira, seno, co, seno, se repite. Tangente, co, tangente. Secante, co, secante. Es casi el mismo nombre. Solo difieren, les vuelvo a repetir, en la sílaba co. ¿Correcto? Entonces veamos. Profe, entonces las corrazones son diferentes a las recíprocas. Sí, la propiedad es muy distinta. Recíprocos, valores inversos. Corrazones, nombre similar. Ojo, en realidad este nombrecito de acá no existe, es una abreviatura. En realidad significa razones trigonométricas y este co significa pero de ángulos complementarios. El co significa ángulos complementarios. Muy bien, vamos a empezar entonces con la propiedad. Primero ya sabemos quiénes son. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. 3 parejitas. Ahora, ¿qué propiedad cumplen? Vamos a verla, chicos. A ver, veamos. La propiedad de las corrazones dice así. Si tú quieres calcular el seno de un ángulo, por ejemplo, seno de alfa, será igual a su corrazón, que es el coseno, pero del complemento.
¿Y quién es el complemento de alfa? 90 menos alfa. Les vuelvo a repetir, el seno de alfa será coseno de 90 grados menos alfa. Listo. Seno de un ángulo será igual coseno del complemento. Así es como se lee. Profe, y si quiero el coseno de un ángulo, lo mismo. El coseno de un ángulo será igual a su corrazón. ¿Quién es la corrazón? El seno. Cada uno es corrazón del otro. Entonces, el seno será igual al coseno, pero del complemento. Profe, ¿y el coseno? El coseno será igual al seno, pero del complemento. Siempre que utilices la corrazón, acuérdate, cada vez que uses la corrazón, tienes que usar el complemento. Por eso se le llaman ángulos complementarios. A ver, para tangente y cotangente. Si quiero la tangente de un ángulo, por ejemplo, tangente de alfa, será igual a su corrazón, que es cotangente, pero del complemento. ¿Por qué, profe? Porque estás usando la corrazón, tienes que usar el complemento. Profe, ¿y si quiero cotangente? Caramba, si quieres cotangente, será igual a la tangente, porque esa es su corrazón. Debe ser la tangente, pero del complemento. A eso se debe que le llamen las corrazones, ¿no? Razones, pero de ángulos complementarios. Por eso se llama corrazón. Co viene de complemento. Y por último, la tercera pareja, que son secante y cosecante. Si yo quiero calcular o tengo la secante de un ángulo, esto será igual a su corrazón, que es cosecante, pero del complemento. Y el complemento es 90 menos alfa. Profe, y si quiero la cosecante, caramba chicos, la cosecante de un ángulo será igual a su corrazón, que es la secante del complemento. Complemento de alfa sería 90 menos alfa. Cualquier razón siempre será igual a su corrazón, pero del complemento. No olvidarse de eso. Cada vez que usted use la corrazón, cada vez que uses la corrazón, se debe usar el complemento. ¿Ok? Por eso también se suele decir así, a igualdad de corrazones. Cada vez que veas una igualdad y aquí hay corrazones, se lee así, igualdad de corrazones, ángulos complementarios. Igualdad de corrazones, ángulos complementarios. Complementarios, ¿por qué? Porque suman 90. Igualdad de corrazones, ángulos complementarios. Entonces, cada vez que vea usted una igualdad de corrazones, al toque, sus ángulos deben sumar 90. Los ángulos deben ser complementarios. Muy bien, ahí tenemos las dos propiedades importantes de las razones, recíprocas y corrazones. No confundirlas porque no son la misma, pero sí tengan cuidado con una pareja. Profe, ¿qué pareja es esa? La tangente y cotangente. Porque mira, tangente y cotangente son recíprocos. Pero tangente y cotangente también son corrazones. Entonces, cuando veas tangente y cotangente, ten mucho cuidado, porque a veces funcionan de una forma y a veces funcionan de la otra forma. Tú tienes que darte cuenta. Escuche, si yo los veo en un producto, me conviene decir que son recíprocos, porque yo sé que el producto vale 1. Pero si yo veo tangente y cotangente en una igualdad, ya no me conviene llamarle recíprocos, le vas a llamar corrazones. Ojo, si los veo multiplicándose, me conviene llamarlos recíprocos. Pero si los veo en una igualdad, me conviene tomarlos como si fueran las corrazones, para poder aplicar la identidad. A igualdad de corrazones, ángulos complementarios. Si los veo en un producto, producto de recíprocos, ángulos iguales. Entonces, automáticamente comienzan ustedes a aplicar. Bien, entonces vamos a ver ahora el tema siguiente, ¿no? Y el tema siguiente justamente se llama así, tiene que ver con esto que está acá. Se llama triángulos rectángulos notables. Profe, notables se llaman así, ¿por qué? Son algunos triangulitos que presentan relación de lados conocidas. Estos triangulitos de acá son los principales, hay un montón, pero hay algunos que son indispensables, pues sin eso no se puede hacer nada, que son los 4 que están acá. Triángulo de 30 y 60, triángulo de 45, el de 37 y 53 y el triángulo de 16. Obvio que si acá es 16, acá es 74. Muy bien, chicos, vamos a explicarles, a ver, para que quede para nosotros, para los problemitas. A ver, veamos. En todo triángulo de 30 y 60, si al ángulo de 30 se le opone un valor K, profe, la hipotenusa debe valer 2K.
Ah, profe, la hipotenusa es el doble. Eso de ahí significa encontrar esa relación es importante. Si a 30 se le pone K, la hipotenusa es el doble. Si quieres, dilo al revés. Profe, a 30 se le pone la mitad de la hipotenusa. Implica una relación. Entonces, a 30 siempre se le va a oponer la mitad de esa hipotenusa. Y si a 30 grados se le opone un valor K, el otro cateto, el que se opone a 60, debe ser el mismo valor que se opone a 30, el mismo valor, pero por la raíz de 3. A ver, ejemplo. Supongamos que yo te digo la hipotenusa vale 10. Si la hipotenusa es 10, entonces a 30 grados se le opone la mitad, 5. Y si a 30 se le opone 5, el otro cateto debe ser lo mismo, el mismo valor 5 por raíz de 3. Si te digo que la hipotenusa es 20, a 30 se le opone la mitad, 10. Y si a 30 se le opone 10, el otro cateto debe ser 10 por raíz de 3. Triángulo notable de 30 y 60. Chicos, triángulo notable de 45, de repente el más fácil de todos. Si acá es 45, arriba también porque suman 90. Eso quiere decir que estos dos laditos son iguales. Ángulos iguales, lados iguales, triángulo, rectángulo, isósceles. Si a este cateto le llamo K, ¿no? El otro cateto también debe valer K. Profe, ¿y la hipotenusa? La hipotenusa será el mismo valor del cateto. Mira, el mismo cateto, pero por la raíz de 2. Entonces, ¿cómo se va a calcular la hipotenusa cuando hay ángulo de 45? La hipotenusa será el cateto por la raíz de 2. Ejemplo, si el cateto vale 10, la hipotenusa sería cateto 10 por raíz de 2. Si el cateto vale 50, la hipotenusa será cateto 50 por raíz de 2. Y eso se demuestra aplicando teorema de Pitágoras. Muy bien. Chicos, triángulo de 37 y 53. Notable porque es el único triángulo recto, no existe otro, donde los tres lados tienen progresión aritmética, o sea, tienen una progresión definida. A ver, a 37 siempre se le opone 3, no se olvide que a menor ángulo, menor lado. A 53 se le opone 4 y la hipotenusa debe tener un 5. Entonces, cada vez que tú veas esos ángulos, 37 y 53, donde veas 37, en el opuesto debe haber un 3. 53, en el opuesto debe haber un 4 y la hipotenusa debe tener un 5. En general se coloca una constante y se dice 3K, 4K, 5 veces K. Observe que la constante afecta a todos, no solo afecta a un lado. O sea, basta que tú te des cuenta por cuánto se multiplicó este 3, ese valor es la constante y afecta también a los otros dos. Ejemplo, te voy a decir que esto sea 20. Profe, para que esto sea 20, la constante vale 4, pues. Y si la constante vale 4, estos lados también se multiplican por 4. Sería 3 por 4, 12 y 4 por 4, 16. Y para terminar los triangulitos notables que vamos a necesitar, triángulo de 16. La relación de lados, 7, 24 y 25. El lado mayor siempre está separado para la hipotenusa. Ya está, 7, 24 y 25. Ahí está la constante que afecta a todos. Ya no te hablo más de la constante porque ya te expliqué acá y es lo mismo para toditos. Esta es la primera parte de lo que nosotros vamos a manejar. Muy bien, chicos.